Quiero empezar leyendo una porción de la Escritura, el Salmo 55, 22. Dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y lo que Dios nos dice a través de este pasaje es lo siguiente: yo veo cuando me resistes, dice el Señor, y no me dejas que me acerque a ti. Veo también cuando me entregas tus cargas, pero después las vuelves a tomar. Por eso hoy te llamo con amor a que pongas tus ojos en el regalo de la salvación. Mi hijo amado, arrodíllate en la cruz, hazlo con mansedumbre, siente cómo caen sobre ti las gotas cálidas de mi sangre que derramé para perdonar tus pecados. Lo que te pido es que te rindas todo a mí. Absolutamente todo. Rinde tu vida, tus preocupaciones, tus retos, tus adversidades. En mi reino redimiré, en mi reino rendirse no es una señal de debilidad, sino de mansedumbre. Rendirse a mí significa abrazar mi poder para poder conquistar y caminar en victoria. Y el Señor nos pregunta: ¿te atreverías a ser valiente y a experimentar lo que significa soltar y dar un paso decisivo a la libertad que te ofrezco? Nada de este mundo lo puede igualar. Si lo haces, serás completamente libre de tus cadenas que te han mantenido en un estado que no te ha permitido avanzar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los últimos 2 domingos hablamos de las razones por las cuales nosotros debemos conocer a Jesús. El siguiente bloque de enseñanzas tiene como propósito enseñarnos a caminar con Jesús. Y yo sé que si tú has estado algún tiempo en la iglesia habrás escuchado esta frase de caminar con Dios. Caminar de la mano de Jesús. Hoy el tema tiene que ver con la mansedumbre. En los días cercanos al nacimiento de Jesús, leemos en la Escritura que hubo muchos extranjeros que caminaron por las calles de Jerusalén. Y entre estos viajeros había hombres gentiles, es decir, que no eran judíos y que venían del oriente. Llegaron a la ciudad grandes personalidades. Los acompañaban séquitos numerosos de nobles y oficiales. Y cuando los sabios o magos llegaron al palacio del rey, atiendan al perrito, por favor. Herodes el Grande fue quien los recibió y se sorprendieron de no encontrar al Mesías que esperaban en el pueblo de Israel. Pero ahí les indicaron de parte del rey que fueran a Belén y que buscaran al niño. Belén era una ciudad cercana a Jerusalén, no era una ciudad grande ni importante, era más bien un pueblo pequeño. Y ahí los hombres sabios encontraron al rey que buscaban. Y el rey que anunciaron los profetas y que las estrellas señalaron, nació en un establo insalubre y rústico. Nosotros tendemos a ver la imagen de este establo con un cierto aire de romanticismo, pero esto era un lugar insalubre, rústico, pero sí lleno de la presencia y del propósito de Dios, porque había una razón por la cual Dios Padre quería que su hijo naciera en un pesebre. Conocemos también la historia del nacimiento de Jesús y esto que tiene que ver con los sabios de Oriente, que a veces pasamos por alto. Una incongruencia humana, no divina. Dejamos de ver que no es correcto que el Rey de Reyes naciera en un establo. Conocemos la historia, lo repetimos, pero hoy quiero que nos detengamos por un segundo y pensemos: no está bien. Lo que es apropiado es que el Rey de Reyes viniera al mundo en un palacio real. Un rey siempre está rodeado de lujos, de honra y admiración. Pero el establo es un lugar sencillo, humilde,
apenas para animales de carga, pero fue ese el escenario que Dios escogió para que naciera su único hijo. Dios Padre pudo haber hecho que su hijo naciera donde él hubiera querido, en el pináculo más alto, en el lugar más encumbrado, pero no quiso, sino que fuese en un pesebre. ¿Y por qué Dios decidió que el Rey de Reyes viniera a la tierra en un lugar austero, ajeno de todo esplendor? ¿Por qué es tan relevante recordar estos orígenes sencillos de Jesús de Nazaret? Y la respuesta la encontramos en la Escritura, donde dice que a los que creen en Él, Jesús ordena que sigan su ejemplo de humildad, mansedumbre, servicio y entrega, lejos de los reflectores. Todo aquel que cree en Cristo debe ser un seguidor de Cristo. Y esto empieza desde el día que Jesús nació. Y Él fue un ejemplo de humildad, de mansedumbre, de servicio y de entrega. Y nosotros tenemos que empezar por ahí. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo, estas son palabras de Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La Nueva Traducción Viviente dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde. Otras de las traducciones dicen, soy apacible y paciente y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Y esta mañana lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que es una orden que el Señor nos da a ti y a mí, que Él quiere que seamos humildes, mansos, apacibles y tiernos de corazón. Por ahí se empieza a seguir a Cristo, por la mansedumbre. No voy a pedir que levanten la mano todos los mansos, porque a lo mejor nos llevaremos un susto por la cantidad de hombres y mujeres mansos que puede haber. ¿Qué significa mansedumbre? La mansedumbre es una de las virtudes más hermosas que reflejan a la persona de Jesucristo. No es una debilidad, ni tampoco hablar de mansedumbre implica pasividad. En el Antiguo Testamento la mansedumbre se entiende como la virtud, fíjense bien, la virtud de los que sufren opresión, estrechez, acusación o privación, y a pesar de eso, mantienen su fe, su templanza y su paz interior. También describe una actitud de sumisión que caracteriza a los hombres y a las mujeres que rinden su voluntad a Dios como lo hizo Moisés. Miren lo que dice la Escritura acerca de este hombre. Él era manso más que todos los hombres de la tierra. De todas las virtudes de Moisés, la única que está señalada aquí, subrayada en la Escritura, es la mansedumbre. Por eso nosotros tenemos que entender que Jesús, el Rey Mesías, es el ejemplo perfecto y la imagen viva de la mansedumbre. Él no vino a la tierra para imponer su reino a través de la fuerza. Jesús conquistó los corazones a través del amor, de la humildad y del servicio, y Dios Padre defiende y exalta a los que son como su Hijo. Y esas citas del Salmo 45 y Zacarías 9 y Mateo 21 están hablando de esta característica de la mansedumbre. Y lo interesante es que ahora tú mismo, como yo mismo, estemos pensando, ¿tengo ese carácter manso y apacible? Aquellos que son de mecha corta, déjame decirte, yo puedo contestar por ti. No eres manso. Pues, ¿qué quieres que te diga? Moisés, imagínense dirigir a 2 millones de personas en el desierto y todas cuchicheando atrás de él, seguramente las señoras.
Seguramente. Y vamos para acá y vamos para allá. Y Moisés sí hacía eso entripado de vez en cuando, pero era un hombre manso. En el Nuevo Testamento hay una promesa de Dios para los mansos. Dice el Salmo 37 y Mateo 5 que ellos heredarán la tierra prometida. En el Sermón del Monte Jesús usó esta referencia. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos que entender que la persona que cree en Cristo es mansa. No puedes decir que crees en Cristo, que eres un seguidor de Cristo y no eres manso. Mansedumbre es aceptar a los demás con amor, incluso aquellos que no son fáciles de amar. Y hay que reconocer que a lo mejor tú, para otras personas, no eres fácil de amar. Porque tú también, seguramente hay personas que se te atoran, ¿verdad? Entonces, la Biblia no está diciendo que no se te atore. Dice, a pesar de que fulanito o fulanita se te atore, tú tienes que ser manso. Tienes que ser paciente, afable, gentil, bueno, dulce, que no te enojas ni guardas resentimiento. Y esta virtud la valoran principalmente las personas que no conocen a Cristo. Así que cuando tú y yo reflejamos el carácter de Cristo, los que no conocen a Cristo ven en nosotros algo tan diferente. Y eso que ven tan diferente se llama, hoy estamos aprendiendo, mansedumbre. La mansedumbre no se produce por el esfuerzo humano. Este es un don de Dios, pero también esto es parte del fruto del Espíritu y es un reflejo del carácter de Cristo cuando está verdaderamente viviendo en ti. Este es uno de sus atributos. Y el Espíritu Santo que está en nosotros cuando creímos en Cristo refleja el carácter de Cristo y lo que refleja es en primer lugar la mansedumbre. Déjame decirte que hay una diferencia sutil entre mansedumbre y humildad que es muy interesante. La humildad es una actitud del corazón. Este es un atributo interno de la persona que cree en Cristo. En tanto que la mansedumbre es la manera como la persona humilde se relaciona con las demás personas. De forma tal que las dos van de la mano, el humilde y el manso. La humildad es una actitud del corazón en silencio. Si tú dices que humilde soy, ya vas mal, ¿eh? Y la gente lo que está esperando de nosotros, que nos decimos cristianos, es esto, la mansedumbre. En nuestra cultura occidental, la mansedumbre no es bien vista, lo que es más, regularmente es mal interpretada. Con frecuencia se le da una connotación negativa, en especial cuando se trata del terreno laboral y de los negocios. En este ámbito se valora la fuerza, la imposición, la rudeza para poder alcanzar los objetivos deseados. Una frase que a mí se me quedó grabada de los años que trabajé en diferentes empresas es: hazle como quieras, pero para mañana a las 9 tiene que estar esta cosa hecha. ¿Qué me estaban diciendo? Mata, atropella, roba, haz lo que sea, extorsiona, pero mañana tiene que estar esta cosa. Usa la fuerza para que las cosas sucedan. Y bueno, se equivocan los que creen que ser manso es ser débil de carácter. Confunden manso con menso. Son dos palabras parecidas, pero no son lo mismo. Y este es un engaño que impide apreciar y comprender el verdadero carácter de Cristo. La palabra de Dios está llena de estos matices que hacen contraste. Dice: sé tan sencillo, tan humilde, tan manso como una paloma y tan astuto como una serpiente. Mansos, no mensos. Son dos cosas diferentes. Jesús fue manso y al mismo tiempo fue poderoso.
aunque era conocido como el hijo de un carpintero, él afirmó con autoridad que él era más grande que el patriarca Abraham. Eso se lo dijo a los que estudiaban las leyes, a los que se sentían ufanos de todo lo que sabían de las profecías y de los salmos y de las leyes de Moisés. Por eso demostró con hechos que era y sigue siendo Señor sobre toda circunstancia, enfermedades, demonio, el pecado y la muerte. Por eso no debemos permitir que la imagen distorsionada que el mundo tiene de la mansedumbre oscurezca la verdad que se enseña en la Escritura acerca de esta virtud. La palabra de Dios establece que la mansedumbre es un comportamiento de una persona que acepta con gozo el lugar que Dios le ha dado. Viene a mi memoria en una ocasión, y una de estas ilustraciones que suelen usar los pastores cuando están predicando, de una jovencito o jovencita, no me acuerdo, pero estaba queriendo que pudiera participar en el teatro de la escuela. Ella estaba en diferentes actividades y había una actividad del teatro. Y le dice a su mamá, yo quiero estar en los ensayos, y la llevaba a los ensayos y la llevaba a todas las cosas que les pedían, y estaba ahí la chica o el chico, este jovencito, listo para salir ahí. Y un día después de varias semanas, iban a escoger quién se quedaba con los papeles. Y ese día regresa el chamaquito a su casa, mamá, estoy feliz. Y la mamá dice, ¿qué te dieron en lugar de protagonista? Dice, no, a mí me dieron la tarea de aplaudir y abrir las cortinas. Si la vida te toca aplaudir y abrir las cortinas, y eso lo puedes hacer con gozo, entonces ser una persona mansa. La persona mansa no se resiste, ni tiene envidia. Por el contrario, abraza con contentamiento el papel que el Señor le ha asignado. Y al aceptar, refleja la confianza que tiene en la perfecta voluntad de Dios. Porque hay ocasiones en donde nos toca ser segundas o terceras o quintas o no sé qué lugar nos ocupe. Pero aceptar esa posición no es son de derrota. No decir, Dios, que mira nada más cómo me tratas, sino aceptar con gozo que soy el penúltimo en la escala jerárquica en mi empresa. De que yo le cargo las maletas a mi jefe y hacerlo con gozo. ¿Dónde es que se aprende la mansedumbre? Bueno, no se aprende de los libros de autores prestigiosos. Tampoco vas a encontrar cursos en las universidades más reconocidas. No se enseña en las corporaciones donde hay negocios de por medio, donde la meta no es hacer la voluntad de Dios, sino que la única fuente verdadera y confiable de mansedumbre es Jesús. Él no solamente enseñó, sino que fue el manso en cada aspecto de su vida. Jesús por eso es el modelo perfecto y también es el estándar de Dios. Nos enseñó cómo ser fuertes sin ser altivos, cómo tener autoridad sin perder ternura y consideración por las personas a las que servimos. Por eso Jesús define la mansedumbre con su ejemplo, la personifica con su trato y la encarna en cada palabra y en cada gesto que el Señor tenía. En Cristo nosotros aprendemos que la mansedumbre no se enseña con teorías, sino con la sujeción, la obediencia y esa relación íntima con el Señor. Por eso el Señor a veces nos tiene en pruebas, en tribulaciones. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? A ser mansos y humildes de corazón. Y decir, Señor, aún en las malas, yo estoy aquí contigo. Y esto me está doliendo, Señor, pero aquí estoy.
Y el Señor se goza porque nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. La mansedumbre nunca es teórica, esta es práctica. Y se puede ver en la conducta cotidiana de cada persona. Cuando podría aplazar, decide obedecer. Cuando podría humillar, decide callar. Cuando podría cobrar venganza, decide perdonar. Y cuando podría endurecer, decide seguir amando sin darse por vencido. Esto es mansedumbre. En el caso de Jesús podemos ver la mansedumbre en varias áreas y vamos a empezar por una de ellas que son las actitudes. Una actitud mansa. Vamos a ver si estamos aprendiendo. Veme aquí a los ojos y pon tu mejor cara de manso. En serio, ¿cómo será eso? ¿Verdad que no se puede? Es que esta cosa brota del corazón. Yo no puedo hacer nada por ser manso, al revés. Seguramente habrá más de 2 aquí que les está hirviendo la sangre y ya quieren que esta cosa acabe y no acaba el Gómez. Miren lo que Pablo le escribe a los filipenses. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Actitud, esta cosa empieza mero dentro, la actitud. Y aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Él dejó la gloria que tenía en el cielo para tomar la forma sencilla de un hombre. Por eso es importante recordar que Jesucristo siempre ha existido, porque Él es Dios. Y desde la eternidad y antes de la creación, Él disfruta de la gloria indescriptible del cielo. Sin embargo, cuando caminó entre nosotros aquí en la tierra, Él se autolimitó de manera voluntaria. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y decidió vestirse de humanidad. Vivió bajo las mismas condiciones que nosotros y no exigió la gloria, el honor, la adoración que le corresponde por derecho. Hoy todos tienen derecho, hasta el perro que ladra. Los niños tienen derechos, los humanos tenemos derecho y hay derechos laborales y nada más falta que mi esposa me diga que también tiene derechos. El único que tiene derechos en la casa, debe estar en la Biblia por ahí que todavía no la encuentro, es el hombre. Jesús empleó su poder divino para exaltarse. No, ni siquiera lo usó para protegerse. ¿Cuántas veces Él se vio en dificultades, en situaciones apremiantes y no usó su autoridad? Por amor a su pueblo, Él renunció a sus derechos, a sus privilegios. Los hizo a un lado para podernos servir y dar, para poder dar su vida, para podernos rescatar. Por eso Jesús se humilló no porque fuera débil, sino porque su amor era y sigue siendo más fuerte que el orgullo. Y a algunos nos pasa exactamente al revés. Es el orgullo tan grande que no nos permite ser mansos. Lo que estoy diciendo es que Jesús se humilló a sí mismo para ser como tú y como yo, y caminó nuestras sendas, sintió nuestras cargas, sufrió nuestras limitaciones voluntariamente. Y esto era necesario porque únicamente desde la condición humana Él podía salvarnos, nos podía redimir o pagar un precio. Y solo si tomaba nuestro lugar, un día nos podía levantar a la salvación y a la vida eterna. Si no lo hacía de esa manera, nosotros no recibiríamos salvación. Gracias a Dios por la mansedumbre de Jesús. La autora de los Hebreos escribe, por lo tanto era necesario que en todo sentido Jesús se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote y fiel y misericordioso delante de Dios.
entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. De otra manera, no lo hubiera podido hacer. Entonces, Jesús vivió con una actitud de humildad y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y ahora Jesús fue manso también en sus acciones. Pablo le escribe a los filipenses: en cambio, Jesús renunció a sus privilegios divinos, o sea, se vació a sí mismo, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El perfil de las cosas que hizo Jesús, porque se guió o se dirigió a través de la mansedumbre. Y aunque en este pasaje no aparece la palabra descender, a mí me parece que el mensaje de estas líneas podría quedar de esta manera: el príncipe de gloria descendió de manera voluntaria para convertirse en el Hijo del Hombre. Este era un título que Jesús se daba a sí mismo, Hijo del Hombre. Y digo que descendió porque estaba en los cielos, porque estaba a la par con el Padre, con el Espíritu Santo, y tuvo que dejar la gloria, tuvo que tomar esta figura humana, tuvo que morir en una cruz. Por eso Él descendió. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que es más alto el cielo que la tierra. Y Jesús descendió del cielo a la tierra. Imagínense, el príncipe de gloria se convirtió en el Hijo del Hombre. Y cuando Dios Hijo vino a este mundo caído, dejó a un lado todas sus prerrogativas divinas, absolutamente todas. ¿Saben? Imagina la escena antes de que Jesús viniera a Belén. Él escuchó y recibió desde la eternidad alabanza continua diciendo: Santo, Santo, Santo. Así cantaban millones de coros celestiales de día y de noche. Pero cuando vino aquí a la tierra, un establo donde Jesús nació, escuchó el destemplado rechinar de burros, de camellos. Imagínense, la persona que olió el incienso en el cielo aceptó venir a respirar el hedor de un establo lleno de estiércol y de lodo, de desechos animales y el sudor humano. Vaya que esto es descender de una posición a otra. La persona más rica de todo el universo se hizo pobre por ti y por mí. Pablo a los Corintios: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico por amar a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos a ustedes ¿qué? Ricos. La persona que estableció las leyes que gobiernan el orden natural y el orden sobrenatural se convirtió en el siervo de sus propias ordenanzas. A ver si me hago entender. Todas las leyes, la ley de la gravedad, por ejemplo, fue creada por Dios. La ley de la gravedad es fácil de entender, ¿verdad? Tú te trompiezas y ¿qué pasa? La gravedad te hace el favor de... Esa ley y todas las leyes naturales y todas las leyes sobrenaturales fueron creadas por Dios. Vino Jesús y Él se sujetó a la ley. ¿A cuál ley? La ley que Él mismo estableció. Eso es mansedumbre. Quiero leerte un par de párrafos de un autor, Les Carter. Es un autor cristiano que dice: ¿puedes captar la grandeza de lo que ocurrió en el pesebre? Solo cuando vemos cara a cara el Cordero del Cielo lograremos entender y apreciar el indescriptible valor de la encarnación. Cuando contemplamos a Jesús robado de la gloria que por derecho le pertenece, nos asombramos por su disposición de hacerse humano y porque entre los humanos eligió ser el más sencillo y manso. Solo entonces podremos comprender que su grandeza está anclada firmemente en su humildad extraordinaria y única.
Jesús descendió del cielo, de la gloria del cielo a la tierra. Ay, estoy haciendo aquí. En humildad. Desde el momento que Jesús abandonó el trono celestial hasta el día que fue levantado del sepulcro, él vivió ausente de la gloria que le correspondía por derecho. Y lo que es todavía más significativo es que vivió una vida de humildad. No solo era humilde cuando estaba en el escenario, o cuando estaba predicando, o cuando andaba con las gentes. Él vivió en humildad. Piense por un momento. Dios caminó sobre el planeta que él mismo creó con el poder de su palabra. Sin embargo, las criaturas que él creó le dieron la espalda. Dice Jesús en Juan capítulo 1, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dos elementos importantísimos: creer que Jesús es el Hijo de Dios y mi Salvador, y recibir es darle entrada a Jesús a mi vida para que Él se siente en el trono y Él dirija de ese momento en adelante. ¿Qué habrá pensado el Señor de señores? ¿Qué habrá sentido Jesucristo cuando vivió en humillación y experimentó que el Rey de Reyes, mientras caminaba por las calles y caminos, miles de personas lo vieron, pero nadie lo reconocía a él como el creador ni el salvador de todos ellos? A nadie le importaba Jesús. Y durante toda su vida, Jesús fue un hombre que no fue tomado en cuenta, fue rechazado, incluso perseguido de muerte. Jesús descendió de amo o de dueño a sirviente. El Rey de Reyes se convirtió en siervo de los pecadores. Los que estudian concienzudamente la Escritura hablan de los años de silencio de Jesús, que abarcan desde su infancia hasta que inició su vida pública y de su ministerio. Y esos años Jesús vivió con humildad. No solamente fue un buen hijo, él se sometió en todo a sus padres, aunque él era el Señor de sus padres. A ver si me puedes entender. Jesús nunca pecó y llegó a su casa a vivir en obediencia de padres pecadores. ¿Cómo lo hizo? Gracias a que era un hombre humilde y manso. ¿Qué le podían enseñar José y María a Jesús? Dime, ¿qué le podían enseñar? Nada. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. No lo alcanzo a entender. Siempre fue Dios y siempre fue hombre. Y si en su carácter de Dios, Él lo conoce todo y al mismo tiempo aprendió. Y Él, siendo el Señor, se puso bajo la autoridad de sus padres. Se humilló a sí mismo para poder vivir en un hogar de aquel tiempo. De cara al mercado laboral, Jesús era considerado un obrero o un artesano. Los carpinteros de esa época construían viviendas, hacían reparaciones quizá a las casas de sus vecinos. En Nazaret. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió obedientes a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué guardaba? La Biblia no lo dice. Yo creo que guardaba poquito lo que hoy estamos comentando. Yo veo a María con toda simpatía, de verdad. ¿Qué le podía decir a su hijo? Esto que voy a decir no lo dice la Escritura. Jesús nunca hizo un berrinche. Jesús nunca dijo no.
Jesús nunca dijo por qué. Y María veía todo esto y dice la Escritura, lo guardaba en su corazón. Yo creo que era más grande de lo que su capacidad. Y del pobre José, ni siquiera de él se habla en la Biblia. Por eso, en Nazaret, donde Jesús vivió, no era considerado una persona importante. Cuando predicó su primer mensaje público, la reacción de los vecinos fue de total incredulidad. Miren el registro de Lucas. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que le salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Y Mateo añade un dato importantísimo. Dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. La Biblia sí dice con mucha claridad que aún sus hermanos dijeron que Jesús estaba loco. ¿Con qué personas se relacionaba Jesús? Ya que sus propios hermanos no lo trataban. La mayor parte de su tiempo, leemos en los evangelios, Jesús lo dedicó a las personas a quienes ministraba. Pescadores, recolectores de impuestos, mendigos, leprosos, prostitutas, gentiles, extranjeros. Cuando comparamos el estilo de vida de Jesús con el de los fariseos, salta a la vista el orgullo de los líderes religiosos y la humildad del Señor. Los fariseos se apartaban de las personas que la sociedad judía consideraba como marginados, mientras que a Jesús lo llamaban, entre los fariseos y los doctores de la ley, amigo de los pecadores. ¡Qué contraste! Durante su ministerio terrenal, el pan de vida, resulta que tuvo hambre. El agua de vida tuvo sed. Y el creador del universo no tuvo dónde descansar su cabeza. Dice Jesús, le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Porque era pobre? No. ¿Porque no podía tener una casa propia? No. Él, por su propia voluntad, se hizo humilde, se hizo manso. El domingo de Palmas nosotros lo recordamos y algunos le llaman a ese día la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Yo no estoy tan seguro que ese día fue de gloria para el Señor. Mateo, y el grupo de alabanza me puede ayudar por acá. Mateo en el evangelio que lleva su nombre cita al profeta Zacarías y dice, dile a la gente de Jerusalén, dile a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti. ¿Y qué era lo que veía la gente? Es humilde y llega montado en un burro o en una cría de una burra. Este Jesús es el único rey manso de la historia. Si ustedes me pueden mostrar algún otro rey que haya tenido estas cualidades que tuvo Jesús, te los agradecería. Pues ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Hay una semilla que a mí me gustaría dejar en tu corazón. Cuando nosotros un día creímos en Cristo, tuvimos un encuentro con Cristo y creímos que Él es el Hijo de Dios y Él tomó nuestro lugar en la cruz, desde ese día nosotros somos una nueva creación, una nueva criatura. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y después de ese día nosotros, a nosotros mismos nos hemos llamado cristianos. Y
y algunos dirían hasta orgullosamente cristianos, tan cristianos que le ponen un pescadito a su carro. Y como manejan, yo siempre he dicho, algunos tienen que poner un tiburón, porque Dios lo guarde la obra. Lejos del título, del nombre que tú le pongas a tu fe que tienes en Cristo, a mí me gustaría que de hoy en adelante pensásemos más en sus cualidades, en la manera como Jesús caminó, porque nosotros hemos leído que fuimos llamados a ser como Jesús. La única manera de poder caminar a su lado es ser como Él. No creo que sea la edad, pero cuando yo intento caminar al lado de mi hijo, que está más alto, un poquito más joven, da unas zancadas, es imposible que yo vaya a su paso. Para poder ir al paso de Jesús, nosotros tenemos que empezar por dejar nuestro orgullo, nuestro estatus, nuestra percepción de nosotros mismos, lo que la gente diga de nosotros, y empezar por el principio, por ser mansos. ¿Te imaginas si tú estás casado y tu esposo fuera el hombre más manso, pues llaman de la cuadra? Que tu esposa fuera la mujer más mansa del planeta, bueno, de la ciudad o de la familia. Que tus hijos viesen en ti la humildad de Jesús. ¿Cómo transformaría nuestro trabajo, nuestra relación con las demás personas? Jesús, con su ejemplo, transformó a 12 varones. Y esos 12 varones, discípulos de Jesús, le dieron la vuelta a la historia. 12 hombres hicieron cambiar al mundo entero. Tenían sus fallas, pero aprendieron del maestro. Y yo estoy seguro que algunos de ellos, quizá Juan, era más fácil de ver su mansedumbre que en Pedro. Pero cuando Pedro necesitó aprender mansedumbre, ahí estaba el maestro que vino después de la muerte, una vez que resucitó, a decirle a Pedro: ¿por qué me negaste? Y lo levantó en mansedumbre de esa posición caída de pecado, para poderlo poner nuevamente en el servicio al Señor. Dios te está llamando, me está llamando a vivir en mansedumbre. Dije hace unos momentos, esto no es algo que se aprende, no es teórico, esto no es algo que va a generar de tu voluntad. Pero cuando tú caminas con Cristo todos los días, cuando vas de la mano con Cristo, su mansedumbre empieza a afectar tu forma de vida, y eso te empieza a cambiar de adentro hacia afuera, hasta convertirte en un hombre y en una mujer manso. Cierra ahí tus ojos donde estás y haz una pequeña introspección. Si tuviésemos delante de nosotros un escalímetro, una forma de medición, y Jesús es 100 en mansedumbre, ¿dónde está mi calificación? ¿Dónde estoy yo en ese nivel? Porque dice la Escritura que hemos sido llamados a llenar la estatura del varón perfecto, al 100 de mansedumbre. Padre, tú ves nuestros corazones, tú ves nuestras limitaciones. Señor, sabemos que esta es una tarea que solamente el Espíritu Santo hace cuando llevamos una relación contigo, cuando verdaderamente Jesucristo es nuestra razón de vida, cuando tu palabra es nuestro alimento, y cuando caminamos de tu mano es cuando nosotros podemos empezar a ser como Jesús.
Ese es nuestro llamado, a ser como Jesús. Yo te ruego, Padre, que imprimas en nuestro corazón primeramente esa imagen de Jesús, ese modelo perfecto al cual nosotros no solamente aspiramos ser, sino tú nos has ordenado ser. Permite que haya una transformación de tal manera que cuando las personas nos vean, como fue el caso de Esteban, la gente pudo ver en Esteban el rostro de Jesús. Guárdanos, Señor, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.